General deportivo. Pero debe ser así, José. El 50%. Soy de la mutua. Es que sí, esas desciendes pero rápidamente. Que si bajamos hoy bajo, digo. Aquí no. Al otro lado no vamos. Al otro lado sí, pero aquí no. Hombre, es que lo de soy osado mola aquí en la cabecera del pueblo. Soy osado. Sí, Para eso teníamos que haber hecho puenting. Bueno, por lo que queráis. Soy guapo. Ya. ¿No? Hombre, eso sí que lo puedo decir, pero no sé si lo usaré. Pero no tiene mucha credibilidad. Es una toma falsa. Yo tengo la de José Luis. En las tomas falsas ya salgo yo 3 veces. diciendo Soy precavido. Soy intrépido. Sí, eso también está bien, soy precavido. Esa es la de José Luis. Soy el amo de las profundidades. Soy un primo. Tenemos el espíritu de Amundsen y el capitalismo. ¿Qué dice este? Nah, tonterías. Déjalo. De Ganímedes. De aquí. ¿Sí? De aquí. Sí. Pero yo digo yo no sé. A ver cómo lo he hecho. Espera, Gonza, espérate ahí. Pero ¿Vas a bajar o no? No, bajar no. nos vamos a ir a la otra, al otro lado No de te voy a la... ver. Vale. Pero aquí digo yo que desde aquí, como pillas en alto, Vale, pues ¿sabes? Por cambiar la posición de la cámara, ¿sabes? Para que no esté siempre delante. Efectivamente. Vale, podemos tirar ya. Espérate. Soy el primero, Tomás. Ahí viene la toma, ¿no? Sí. Vamos de arriba. Estás enganchado ahí con la nodriza. Ahí dentro hay un poco de cola. Dime. Y luego nos va a hacer como teleférico, nos va a sacar 2 segundos y de perfiles. Claro, no va a dar tiempo de decir soy. Soy yo, soy ese. ¿Cuánto más de algo de aquí que se está hasta Ostras, pero espérate, ¿qué digo? Quiero que me lo piense. No grabes aún, no grabes Soy aún. Tomás. El precavido. Tomás Enio. soy osado, está bien. No, pero Asado es muy pretencioso. Pues soy intrépido, ¿qué es? También. Que he salido 3 veces. Osado está bien, que está un poco. Soy cansino. No, soy deportista. Eso también, que se llama el dicho juego de fútbol. Pues soy... Soy alegre, ¿eh? Conmigo No, mismo. pero soy osado me parece bueno. ¿Sí? ¿Ves que mi hijo se va de copa, no? Pues yo al mío no se lo voy a enseñar. Pero tú creo da igual. No, soy... Soy yo. yo. Algo así como... Soy yo, Tomás, que soy yo. No, es que no, iba a decir algo así como para dejar un poco para la posteridad o enseñar o algo así, pero claro, digo, soy maestro también. Soy ejemplo. No, es que eso es pretencioso. Soy un ejemplo. No. Soy... ¿Cómo se dice que es esforzado? Esforzado, soy esforzado. Soy esforzado, no. Soy arrojado, Soy tenaz. Está bien. Me quedan persistentes. Joder, Tomás, macho, no te la digo ni a palo. Pon ahí, ni el mol abuelo ni sopén. Bueno, va. Pues soy... Mueve la boca y después Josep que ponga lo que quiera. ¿Soy osado o soy...? A mí me gusta lo de ser osado, porque no me problema. Si me tiro así y digo que soy osado, te dará la luz. A ver, tampoco. Un poquito para acá. A ver cuántas tomas falsas haces tú. Va, Tomás. Así tal cual digo soy osado. Soy Tomás Ravero Pellejero. Al final te sale al tiro. Ten cuidado que esa puesta por ahí. Bajamos por ahí, Tomás, sí, ¿no? Pues este no hará muchos años que está por aquí. Está en buenas condiciones, ¿no? Como si ya tan feliz. Ahí bajó, lo ha subido Tomás. Pues claro, Gonzalo, pliégalo. No, que está de puta madre. No, pero eso se Pliégalo. esconde, ¿no? Por ahí, por el medio. Sí, lo giras. Lo giras, lo limpias y para venir otro día con la cuesta que hay que subir, bueno, Ya está. Todo así. nos le vamos pasando. Bueno, vamos, ¿no? Josep, Como he dicho que no había nada. venga, si por ahí está al otro lado, está el otro pozo ahí. ¿Qué?
Ah, pues entonces ir para las tonterías, ¿vale? Vale. Ahora me quedo sin decir soy tenaz. No, me lo vas a decir enseguida. Tenaz, no, tú tienes que decir soy precavido. Pero es que quiere Josep que diga tenaz. No soy por culero. Entonces no hay más. Vaya. ¿Y no puedo decir soy la reina de los maris? ¿Por qué lo dices? Así nos reímos, Cuando ¿no? vea a Javier Boy veremos lo que opina. Diga, me caguen no tanto que os habéis hecho de rogar encima de esto. Mamones. Yo te tenía que haber dicho, soy de la Oye de Ollería. Entonces no sigue por ahí, Tomás. Sigue, pero ahí termina. No, pues entonces había que haber bajado por un par de metros. Es que este sube con el pantin, ¿eh? Por eso sube así. El pantin es como un autobloqueador, pero que lo tiene puesto en un pie. ¿No es cuando Javier? Sube pero no baja. Con el pantin le ayuda. ¿Eh? Que lo hace bastante bien, hombre. Para eso es el. Más o menos que está igual, ya lo hacemos. Eso es ¿ya? Tienes ahí una navaja, ¿no? ¿Eh? ¿Tenéis Sí. alguna navaja para cortar aquí la cuerda? Sí, te voy a dejar la de sierra, mejor. Luego cuando llegues a casa, esto conviene con un mechero tomarlo para que no se deshilache, ¿vale? Pues por ahí. Vale. Eso ya guárdatelo y luego se lo das a José. Vale, y esto ya lo tienes, ¿vale? Todo tuyo. Muchas gracias. Tiene ya bien puesto el crawl, ¿no? Vale. Esto realmente cuando estés colgado aquí, a lo mejor te interesa luego tenerlo aquí. Eso tú lo verás. Pero vamos, la única función de esto arriba es para mantener esto vertical, nada más. Porque todo esto está sujetado de ahí abajo, ¿vale? ¿Qué cambias eso también? Estos son recargables, ¿no? Ya. Eso ahora mismo lo vas a poner. Ahora te ha dado la Sí, lo neura. puedes poner. ¿Tú vas segundo? ¿Ahora qué? ¿Tú subes Te ha ya? dado la neura. Depende de... ¿Quién va Que segundo? voy a subir. José Luis, ¿vas tú segundo o va Josep? ¿Quién va segundo? ¿Este José se va a quedar en el árbol al final o no? José, ¿te vas a quedar en el árbol o qué? Pero si sube Josep detrás de mí, ¿quién le ayuda en la boca? ¿Cómo? Que si no hay nadie en la boca, a Josep ¿quién lo ayuda a salir? Ah, ya, vale. Pues, no sé. Pues o José Luis o Gonzalo, ¿subís? Lo que me digáis. Pues subes tú, Gonzalo. ¿Sí? ¿Vale? Ayudarles a explicarle un poco cuando llega ahí, ya Tú, está. lo que y- tú hagas, lo mismo que tú hagas, que luego lo hagáis. Ya está. De todas maneras, subir no tendrá problemas porque subir es más fácil que bajar. Pasar un fraccionamiento es más fácil subiendo que bajando. ¿Sabes? Porque ahí no tienes que quitarte el DAL. No, ahí conforme vas subiendo, vamos a comentar también los pasos así, ¿vale? Esto consiste en lo siguiente. En algunos sitios, bueno, tú vas con el puño y el crawl, ¿vale? Tú llegas y vas a llegar un momento que está ahí el nudo de fraccionamiento, ¿correcto? No tengo que llegar. Entonces, aquí hay dos teorías. Unos dicen que el puño primero y otros dicen que el crawl primero. Yo he estado leyendo varios sitios y cada uno dice una cosa, o sea que lo que más cómodo te resulte, ¿vale? Hombre, que el crawl primero, pues tiene su razón de ser